En plena sala de juntas, rodeado de sus socios, el millonario se rió en su cara y le dijo: «Llama a quien quieras, nadie te va a creer». Ella no respondió, solo marcó un número, y lo que apareció en esa pantalla lo dejó paralizado frente a todos. Había algo en el aire esa mañana que Valeria Montoya no supo nombrar. No era frío, aunque el aire acondicionado del edificio Alcántara Capital siempre funcionaba como si quisiera congelar el alma. No era miedo, aunque cualquier persona en su lugar lo habría sentido. Era algo más parecido a la calma extraña que llega justo antes de que todo cambie para siempre. Subió los 22 pisos en el elevador de cristal, mirando cómo la ciudad se extendía bajo sus pies. Cada piso que subía era un recordatorio silencioso de cuánto había luchado para llegar hasta ahí. No con herencias ni apellidos, con noches sin dormir, con sacrificios que nadie vio, con una determinación que muchos confundieron con frialdad. Pero esa mañana, Valeria no subía a trabajar, subía a pelear. Y lo que pocos sabían, lo que nadie en esa sala de juntas podía imaginar, era que Valeria Montoya nunca peleaba una batalla que no tuviera ya ganada. La sala de juntas del piso 22 era exactamente lo que uno esperaría del hombre más poderoso del edificio. Vidrio de piso a techo, vista panorámica de la ciudad. Una mesa de madera oscura tan larga que parecía diseñada para hacer sentir pequeño a quien se sentara en el extremo equivocado. Y en la cabecera, como siempre, estaba él, Rodrigo Alcántara, 52 años, manos grandes acostumbradas a firmar cheques y cerrar puertas, una sonrisa que sabía exactamente cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Había construido Alcántara Capital desde cero, o eso era lo que él mismo repetía en cada entrevista, en cada cena de negocios, en cada momento en que alguien le preguntaba el secreto de su éxito. Lo que nunca decía era el costo real de ese éxito. Lo que nunca decía era a cuántas personas había dejado atrás en el camino. Esa mañana, 5 socios lo acompañaban en la mesa. Mauricio Peña, el abogado corporativo, revisaba documentos con la expresión de quien ya conoce el veredicto antes del juicio. Los otros 4 apenas existían en la historia. Figuras de fondo que asintieron durante años, sin preguntarse por qué. Valeria entró a la sala sin que nadie la invitara a sentarse. Se quedó de pie. «Señorita Montoya», dijo Rodrigo sin levantar la vista de los papeles frente a él. «Pensé que esta reunión la habíamos cancelado». «Usted la canceló», respondió Valeria con voz tranquila. «Yo nunca estuve de acuerdo». Rodrigo levantó la vista entonces. La estudió un segundo, como quien evalúa algo que le resulta ligeramente curioso pero no suficientemente importante. Esa mirada que Valeria había aprendido a odiar durante los últimos 3 años. La mirada que decía, sin palabras: «Tú no estás a mi nivel, y los dos lo sabemos». «Tiene 5 minutos», dijo él, recostándose en su silla, «y le recomiendo que los use bien». Los 5 socios ni siquiera la miraron. Mauricio Peña siguió revisando sus documentos. Nadie en esa sala creía que los próximos 5 minutos fueran a cambiar algo. Eso era exactamente lo que Valeria necesitaba. Comenzó con calma. Presentó los números, las irregularidades, los contratos que no cuadraban. 3 años de trabajo comprimidos en una exposición que duró exactamente 4 minutos. No levantó la voz. No tembló. Habló como quien lee las instrucciones de algo que ya conoce de memoria. Porque los conocía. Cada número, cada fecha, cada firma en cada documento. Cuando terminó, la sala quedó en silencio por exactamente 3 segundos. Entonces Rodrigo Alcántara hizo algo que ninguno de los presentes olvidaría. Se rió. No fue una risa pequeña ni discreta. Fue una carcajada abierta, genuina. La clase de risa que sale cuando algo te parece tan absurdo que no puedes contenerla. Echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y se rió con todo el cuerpo, mientras sus socios lo observaban sin saber exactamente qué hacer. Valeria no se movió. «¿Terminó?», preguntó Rodrigo cuando la risa cedió, limpiándose una lágrima de la comisura del ojo, no de emoción sino de pura diversión. Porque eso fue entretenido, de verdad. ¿Cuánto tiempo le tomó preparar todo eso? 3 años, respondió Valeria. 3 años, repitió él, como si las palabras tuvieran un sabor gracioso. 3 años para llegar aquí y contarme una historia llena de suposiciones
y números sacados de contexto. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Señorita Montoya, ¿sabe cuántas personas han intentado hacerme esto antes? Valeria no respondió. Muchas, continuó él, y todas salieron por esa puerta con menos de lo que entraron. Hizo una pausa. Ahora le sugiero que haga lo mismo. Tranquilamente, sin escenas. Hay documentos que respaldan todo lo que presenté, dijo Valeria. Hay abogados que destruirán esos documentos en menos de una semana, respondió Mauricio Peña desde su silla, sin levantar la vista. ¿Ve? Rodrigo extendió las manos como si todo estuviera resuelto. No hay nada más que hablar. Llame a quien quiera, señorita Montoya. A periodistas, a abogados, a quien usted considere. Nadie le va a creer. Y si por algún milagro alguien le presta atención, sonrió por última vez. Nosotros tenemos recursos para asegurarnos de que esa atención no dure mucho. Las palabras cayeron sobre la sala como piedras sobre agua quieta. Y Valeria, por primera vez desde que había entrado, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible. La clase de sonrisa que aparece cuando alguien acaba de decir exactamente lo que esperabas que dijera. «De acuerdo», dijo simplemente. Sacó el teléfono del bolsillo. «¿Qué está haciendo?», preguntó uno de los socios. «Lo que me sugirió», respondió Valeria sin mirarlo. «Llamar a alguien». Rodrigo cruzó los brazos, divertido todavía. Sus socios intercambiaron miradas. Mauricio Peña finalmente dejó los documentos a un lado y observó con atención por primera vez desde que la reunión había comenzado. Valeria marcó un número. Esperó. Una vez. 2 veces. Al tercer timbre, una voz conocida contestó al otro lado. «Activa la videollamada», dijo Valeria en voz baja. «Estamos listos». Conectó el teléfono a la pantalla principal de la sala. La misma pantalla que normalmente mostraba gráficas financieras, proyecciones de mercado, los números que hacían brillar los ojos de Rodrigo Alcántara. Ahora mostraba un rostro. Un hombre mayor, cabello blanco, ojos cansados pero lúcidos, de esos ojos que han visto demasiado y han aprendido a no asustarse de nada. Estaba sentado en lo que parecía una habitación sencilla, sin lujos ni decoraciones. Una ventana pequeña detrás de él dejaba entrar una luz pálida de tarde. Rodrigo Alcántara miró la pantalla, y el color abandonó su rostro. No de golpe. Fue algo más lento, más devastador. Como ver a alguien comprender, en tiempo real, que el suelo bajo sus pies no era tan sólido como creía. Sus manos, que un momento antes descansaban con perfecta comodidad sobre la mesa, se tensaron. Sus labios, que acababan de reírse con tanta facilidad, se cerraron en una línea apretada. Los socios miraban la pantalla sin entender. Mauricio Peña miraba a Rodrigo sin entender. Nadie entendía. Nadie excepto 2 personas en esa sala. «Hola, Rodrigo», dijo el hombre en la pantalla. Su voz era tranquila. La voz de alguien que no necesita gritar para ser escuchado. «¿Cuánto tiempo?». Rodrigo no respondió. «¿No vas a saludar?», continuó el hombre, con algo parecido a la tristeza. «Después de todo lo que construimos juntos». «¿Quién es ese hombre?», preguntó uno de los socios, mirando a Rodrigo. Rodrigo seguía sin hablar. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos, fijos en la pantalla, mostraban algo que nadie en esa sala le había visto antes. Miedo. Rodrigo Alcántara, el hombre que se había reído hace menos de 3 minutos, el hombre que nunca perdió la compostura frente a nadie, el hombre que había construido un imperio sobre la base de que nada, ni nadie podía tocarlo, tenía miedo. «Rodrigo», dijo Mauricio Peña con voz baja y urgente. «¿Quién es?». Y entonces el hombre en la pantalla respondió por él. «Mi nombre es Esteban Montoya», dijo con calma. «Y tengo algunas cosas que contarles sobre cómo comenzó realmente Alcántara Capital». El silencio que cayó sobre esa sala fue diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio de la incomodidad ni el de la sorpresa. Era el silencio de cuando alguien pronuncia una verdad que lleva años esperando ser dicha. El silencio que antecede al derrumbe. Valeria observaba a Rodrigo. Solo a él. No con triunfo ni con crueldad. Con algo mucho más complejo. Con la mirada de alguien que llegó a ese momento después de un camino largo y doloroso, y que sabe que lo que viene no será fácil para nadie. «Esto es una farsa», dijo Rodrigo finalmente. Su voz, recuperando algo de firmeza,
aunque todos en la sala podían escuchar el esfuerzo que le costaba. No sé qué juego está jugando, señorita Montoya, pero le garantizo que... Papá, dijo Valeria en voz baja. Una sola palabra, dirigida a la pantalla, con una ternura que contrastaba brutalmente con la tensión de todo lo demás. El hombre en la pantalla la miró con ojos que cargaban años de amor silencioso y sacrificio invisible. «Aquí estoy, mija», respondió. Y en ese momento, algo cambió en la sala. Porque de repente no era solo una confrontación corporativa, no era solo una batalla de documentos y abogados y poder. Era algo mucho más profundo. Era una hija que había pasado años construyendo una verdad para proteger a su padre. Era un hombre enfermo, de manos callosas y voz suave, que había esperado pacientemente el momento en que esa verdad pudiera salir a la luz. Mauricio Peña se levantó lentamente. «Rodrigo, necesitamos hablar. Ahora, en privado». «No hay nada que hablar», respondió Rodrigo, aunque su voz ya no tenía la misma convicción de antes. «Hay mucho que hablar», dijo don Esteban desde la pantalla. «Y creo que todos en esa sala merecen escucharlo, especialmente las personas que han trabajado contigo durante años sin saber sobre qué bases construiste todo esto». Los socios comenzaron a intercambiar miradas. Ya no eran figuras de fondo. Ahora tenían expresiones, preguntas, dudas que empezaban a crecer como grietas en una pared que parecía perfecta. «Señor Montoya», dijo uno de ellos con cuidado, «¿qué quiere decir exactamente con sobre qué bases?» Don Esteban respiró profundo. Miró a su hija en la pantalla por un momento. Ella asintió casi imperceptiblemente. «Hace muchos años», comenzó el hombre mayor, «yo tenía una empresa pequeña. No era grande ni famosa, pero era honesta, y era mía». Hizo una pausa. Rodrigo Alcántara era mi socio. El peso de esas palabras tardó un segundo en caer sobre la sala. «Su socio». «Eso es», comenzó Rodrigo. «La verdad», lo interrumpió don Esteban sin alzar la voz. «Y tú lo sabes mejor que nadie». Valeria no había planeado que su corazón doliera tanto en ese momento. Había ensayado esta escena cientos de veces en su mente durante años. Había imaginado la frialdad, la precisión, la satisfacción de ver la verdad ocupar finalmente el espacio que le correspondía. Pero ver a su padre en esa pantalla, con el cabello más blanco de lo que recordaba, con los ojos más cansados de lo que hubiera querido, con esa voz que todavía temblaba ligeramente por la enfermedad que llevaba meses combatiendo en silencio, eso no estaba en ningún ensayo. Eso era real, demasiado real. Apretó el teléfono en su mano y respiró. «Aguanta», se dijo a sí misma. «Aguanta un poco más». Rodrigo Alcántara se puso de pie lentamente. Todos lo miraron. Caminó hacia la ventana, dando la espalda a la sala, a la pantalla, a todos. Miró la ciudad desde el piso 22 con las manos juntas detrás de la espalda. Nadie habló. Nadie se atrevió. Porque en ese momento, aunque nadie lo entendía completamente todavía, todos sentían que algo estaba a punto de romperse. Algo que había tardado años en construirse y que en una sola mañana estaba comenzando a mostrar sus grietas reales. «¿Qué quiere?», preguntó Rodrigo finalmente, sin darse la vuelta. La pregunta iba dirigida a la pantalla, pero también a Valeria, y también, de alguna manera, a sí mismo. Valeria respondió antes de que su padre pudiera hacerlo. «La verdad», dijo, «solo la verdad. Lo que le pertenece a mi padre, lo que nos quitaron. Y que el mundo sepa exactamente quién es Rodrigo Alcántara antes de que sea demasiado tarde». «¿Demasiado tarde para qué?», preguntó Mauricio Peña, su instinto de abogado disparando alarmas por todas partes. Valeria miró la pantalla, miró a su padre, y en sus ojos había algo que iba mucho más allá de la batalla legal, mucho más allá de los documentos y los números y las salas de juntas. Había urgencia, la urgencia de quien sabe que el tiempo no es infinito, que hay verdades que necesitan ser dichas antes de que sea demasiado tarde para quien más las merece escuchar reconocidas. «Eso», dijo Valeria con voz apenas audible, «lo explicaremos en el siguiente paso». Y sacó un segundo documento del bolsillo interior de su saco. Lo colocó sobre la mesa frente a Rodrigo Alcántara, que seguía de espaldas. «Cuando quiera darse la vuelta», dijo. «Ahí está la razón por la que esta conversación no puede esperar más». La sala contuvo la respiración.
Rodrigo no se movió, pero sus hombros, apenas perceptiblemente, se hundieron 1 centímetro. Y eso lo dijo todo. Rodrigo Alcántara se quedó de espaldas exactamente el tiempo suficiente para que todos en esa sala comprendieran algo que antes hubiera parecido imposible. Estaba ganando tiempo. El hombre que tomaba decisiones en segundos. El hombre que firmaba contratos millonarios sin parpadear. El hombre que había despedido a ejecutivos con una sola llamada, y nunca perdió el sueño por eso. Ese hombre estaba ahí, frente a un ventanal de cristal, mirando una ciudad que creía suya, y no podía darse la vuelta. Mauricio Peña lo notó primero. Llevaba tantos años siendo el abogado de Rodrigo que conocía cada tic, cada gesto, cada microexpresión que el otro usaba para controlar una sala. Y lo que estaba viendo ahora no era control, era cálculo. Rodrigo estaba calculando, buscando la salida, ordenando fichas en su mente con la velocidad de quien ha resuelto crisis toda su vida. Y el simple hecho de que necesitara tiempo para hacerlo, le dijo a Mauricio todo lo que necesitaba saber sobre cuánto de lo que estaba pasando era verdad. Rodrigo, dijo en voz baja, casi un susurro. El documento. Fue como si las palabras lo despertaran. Rodrigo se giró lentamente. Sus ojos fueron directo al papel que Valeria había colocado sobre la mesa. No lo tocó. Lo miró desde donde estaba, con esa distancia calculada de quien necesita evaluar el terreno antes de pisarlo. «¿Qué es eso?», preguntó, y su voz había recuperado algo de su tono habitual. No del todo, pero lo suficiente para que los socios que aún no entendían qué estaba pasando se relajaran 1 milímetro. «Ábralo», dijo Valeria. «No voy a abrir nada que usted ponga sobre mi mesa sin explicación previa. Le acabo de dar 4 minutos de explicación. Me dio 4 minutos de suposiciones», corrigió él cruzando los brazos. «Entonces que lo abra uno de ellos». Valeria miró a los socios. 4 hombres que durante años habían firmado donde Rodrigo señalaba, aplaudido donde Rodrigo esperaba aplausos, callado donde Rodrigo necesitaba silencio. Pero ahora algo había cambiado en sus expresiones. La carcajada del principio ya no existía. En su lugar había algo más incómodo, más honesto, curiosidad mezclada con miedo. Fue Santiago Bravo quien extendió la mano primero. Era el más joven de los 4. El que llevaba menos años en la empresa, y por lo tanto, el que tenía menos que perder y más que preguntarse. Tomó el documento con cuidado, como si pudiera quemarse. Lo abrió. Leyó la primera página en silencio. Su expresión no cambió de inmediato, pero sus ojos se detuvieron en algún punto del segundo párrafo y no avanzaron. «Santiago», dijo uno de los otros socios. «¿Qué dice?». Santiago levantó la vista. Miró a Rodrigo. Luego miró la pantalla donde don Esteban seguía presente, quieto, con esa paciencia serena de quien ha esperado demasiado tiempo para este momento y ya no tiene prisa. «Dice», comenzó Santiago, y tuvo que aclararse la garganta. «Dice que Alcántara Capital fue constituida originalmente bajo el nombre de Montoya y Asociados». Hizo una pausa. «Y que el capital inicial no vino de Rodrigo Alcántara». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. «Eso es una falsificación», dijo Rodrigo, y esta vez su voz salió demasiado rápido, demasiado afilada, demasiado lista. La voz de alguien que tenía esa respuesta preparada de antemano. «No es una falsificación», dijo don Esteban desde la pantalla. Todos giraron hacia él. El hombre mayor había permanecido en silencio mientras la sala procesaba, observando con esos ojos cansados que no juzgaban pero tampoco perdonaban. «Lo sé porque fui yo quien firmó esos documentos originales, con mi propia mano, en una notaría del centro de la ciudad, hace muchos años». Hizo una pausa. Rodrigo estaba sentado a mi derecha. «Esto no tiene validez legal», intervino Mauricio Peña, y algo en su tono reveló que él tampoco estaba completamente seguro de lo que decía. «Eso no es lo que le preocupa ahora mismo, licenciado», dijo Valeria, mirándolo directamente. «Lo que le preocupa es qué tan profundo llega su propio nombre en esto». Mauricio abrió la boca, la cerró, y ese gesto, ese silencio de 1 segundo, fue suficiente para que Santiago Bravo pasara a la segunda página del documento y encontrara lo que Valeria sabía que encontraría. «Aquí hay un contrato», dijo Santiago despacio, con membrete de un despacho jurídico. Levantó la vista hacia Mauricio.
Peña y Asociados. El aire en la sala cambió de temperatura. No metafóricamente. Algo en la atmósfera de ese cuarto se volvió más pesado, más difícil de respirar. Porque de repente la historia no era solo sobre Rodrigo Alcántara y una mujer que llegó a pedir justicia. De repente había más personas en esa sala que tenían razones para tener miedo. Ese despacho existió hace muchos años, dijo Mauricio, y su voz era perfectamente controlada, la voz de un abogado entrenado para no mostrar nada. Antes de que yo me incorporara a Alcántara Capital. No tiene relevancia presente. Tiene toda la relevancia, respondió Valeria, porque ese contrato, firmado por usted, fue el instrumento legal que se usó para transferir la propiedad de Montoya en Asociados a nombre de Rodrigo Alcántara, sin el conocimiento de mi padre, sin su consentimiento, y usando documentos que mi padre nunca firmó. Eso es una acusación muy grave, dijo Mauricio. Sí, dijo Valeria. Lo es. Don Esteban habló desde la pantalla con la voz de alguien que ha cargado un peso enorme durante demasiado tiempo y finalmente puede soltarlo. Yo confié en Rodrigo como si fuera familia, dijo. Éramos jóvenes, teníamos sueños. Yo tenía la idea, los contactos, el trabajo de años. Él llegó con entusiasmo y con palabras bonitas. Y yo, que siempre creí que la gente era buena mientras no me demostrara lo contrario, le abrí las puertas de todo lo que había construido. Nadie interrumpió. Un día me dijeron que había un problema legal con la empresa, que alguien había presentado una demanda, que los papeles no estaban en orden, que necesitábamos reestructurar todo con urgencia. Rodrigo se ofreció a manejarlo. Me dijo que confiara en él, que era solo un trámite. Su voz se quebró apenas, solo un segundo, antes de recuperarse. Cuando quise revisarlo todo, ya era demasiado tarde. Mi nombre no aparecía en ningún lado. La empresa que yo había construido con años de trabajo ya no me pertenecía. Santiago Bravo dejó el documento sobre la mesa muy despacio. ¿Y usted no hizo nada?, preguntó, no con crueldad, sino con esa perplejidad genuina de quien no entiende cómo algo así es posible. Lo intenté, respondió don Esteban. Fui con abogados, fui con autoridades. Pero resulta que cuando alguien tiene dinero suficiente para contratar a las personas correctas, la justicia puede volverse difícil de encontrar. Miró a su hija en la sala. Así que decidí esperar. Guardar todo lo que tenía. Y confiar en que algún día mi hija estaría lista para hacer lo que yo ya no podía. Valeria sintió que algo se movía en su pecho. Algo que había mantenido guardado durante años de trabajo silencioso. De noches, revisando documentos, de momentos en que la duda amenazó con convencerla de que todo era imposible. Su padre había esperado en ella, no en la justicia, no en el sistema, en ella. Esto es muy conmovedor, dijo Rodrigo, y había recuperado suficiente compostura para que su voz sonara casi normal. Pero una historia no es una prueba, un documento viejo no es una condena, y un hombre enfermo hablando desde una pantalla no es un tribunal. Tiene razón, dijo Valeria. Rodrigo parpadeó. No esperaba eso. Por eso esto no termina aquí, continuó ella. Sacó el teléfono nuevamente. Esta vez no marcó un número. Abrió una aplicación y giró la pantalla para que Rodrigo pudiera verla. Era una transmisión en vivo, una cámara, un contador de personas conectadas que subía en tiempo real, cientos, luego miles. ¿Qué es eso?, preguntó Rodrigo. Y por primera vez desde que la reunión había comenzado, su voz tuvo un borde que no era arrogancia, sino algo más parecido al vértigo. La conversación que acabamos de tener, dijo Valeria con calma, lleva transmitiéndose desde que mi padre apareció en pantalla. Rodrigo miró la pantalla de la sala. Luego miró el teléfono de Valeria. Luego miró a Mauricio Peña con una expresión que pedía, desesperadamente, que alguien le dijera que había una salida de esto. Mauricio no dijo nada. Porque Mauricio, en ese momento, estaba pensando en su propio nombre en ese documento. Pueden demandarme, dijo Rodrigo finalmente, y la frase sonó extraña, hueca, como si incluso él supiera que esa respuesta ya no era suficiente. Pueden intentar lo que quieran. Tengo el mejor equipo legal del país. Lo sé, dijo Valeria. Por eso no vine solo con documentos. Se acercó a la silla que había ignorado desde que entró y se sentó. No en el extremo equivocado de la mesa,
Se sentó frente a Rodrigo, a su mismo nivel. «Vine con algo que sus abogados no pueden destruir», dijo. «¿Y qué sería eso?», preguntó él, estudiándola. Valeria miró la pantalla donde su padre seguía presente. «Papá», dijo suavemente, «cuéntales lo de la cuenta». Don Esteban asintió despacio. «Cuando todo pasó», comenzó el hombre mayor, «yo no tenía nada, pero había algo que Rodrigo no sabía, algo que yo había guardado sin darle importancia en ese momento, porque nunca pensé que fuera a necesitarlo». Hizo una pausa. La sala entera esperaba. «Había una cuenta», continuó don Esteban. «Una cuenta que se abrió antes de la reestructuración de la empresa. Una cuenta donde se depositó el capital original. El mío, con mis ahorros, con el dinero que yo junté durante años antes de que Rodrigo Alcántara existiera en mi vida». Sus ojos se posaron en Rodrigo con una serenidad que era más poderosa que cualquier acusación. «Y esa cuenta tiene un registro que nunca desapareció. Porque el dinero deja huellas, Rodrigo. Aunque los papeles encima se cambien, aunque los nombres se modifiquen, aunque pasen los años, el dinero siempre deja huellas». Rodrigo Alcántara no dijo nada. Por primera vez en toda la mañana, no dijo absolutamente nada. Y en ese silencio vivieron todas las respuestas que nunca había dado. Todos los años de silencio de un hombre que construyó un imperio sobre cimientos que no le pertenecían. Todo el peso de una mentira que creyó haber enterrado tan profundo que nadie podría desenterrarla. Santiago Bravo se puso de pie lentamente. Los otros 3 socios lo miraron. «Necesito aire», dijo, y caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo y miró a Valeria. «Señorita Montoya», dijo, «¿tiene copias de todo esto?» «Tengo todo», respondió ella simplemente. Santiago asintió una sola vez, y salió. Rodrigo lo vio irse. Luego miró a los 3 socios restantes, buscando algo en sus expresiones. Lealtad, quizás, o al menos indiferencia. Lo que encontró fue mucho más honesto que cualquiera de las 2 cosas. Distancia. Ya estaban tomando distancia. «Esto no termina aquí», dijo Rodrigo, y la frase sonó más como una advertencia para sí mismo que para alguien en la sala. «No», coincidió Valeria. «Apenas está empezando». Miró la pantalla donde su padre la observaba con esos ojos cansados y orgullosos al mismo tiempo. Y algo en esa mirada le recordó todas las noches en que él le leyó cuentos antes de dormir, todas las mañanas en que le preparó el desayuno con las manos que después perdieron todo, todas las veces que le dijo, «Tú puedes, mija», sin saber que ese día llegaría exactamente así. En una sala de juntas de piso 22, con el hombre que le robó todo sentado frente a ella sin palabras, y una transmisión que el mundo entero podía ver. Pero lo que Valeria no sabía todavía, lo que nadie en esa sala podía imaginar, era que entre los miles de personas que en ese momento estaban viendo esa transmisión, había una en particular cuya presencia en esa historia lo complicaría todo. Alguien que conocía a don Esteban, alguien que conocía a Rodrigo, y alguien que guardaba un secreto que ninguno de los 2 le había contado jamás a Valeria. Nadie se movió durante varios segundos. Era esa clase de quietud que no nace de la paz, sino de la conmoción. La quietud de una sala que acaba de recibir demasiada información y todavía no sabe cómo procesarla. Los 3 socios que quedaban miraban la pantalla donde don Esteban seguía presente, luego miraban a Rodrigo, luego se miraban entre ellos, haciendo ese cálculo silencioso que hacen las personas cuando se dan cuenta de que el barco en el que viajan podría tener un agujero que nadie les había dicho. Rodrigo Alcántara fue el primero en recuperar la voz. «Apaguen esa transmisión», dijo, mirando a uno de sus asistentes que había entrado discretamente a la sala minutos antes, llamado por el silencio inusual que reinaba en esa sala. El asistente miró el teléfono de Valeria. Luego miró a Rodrigo. Luego volvió a mirar el teléfono. «No está en mis manos», dijo Valeria antes de que el joven pudiera actuar. «La transmisión la controla alguien más, desde fuera de este edificio». «¿Quién?», preguntó Rodrigo. «Alguien en quien confío». Era la primera vez que Valeria no respondía con precisión, y esa imprecisión era completamente intencional, porque lo que Rodrigo necesitaba en ese momento no era una respuesta. Necesitaba entender que el tablero había cambiado y que él ya no conocía todas las piezas. El asistente salió de la sala sin que nadie le dijera que se fuera. Mauricio Peña se acercó a Rodrigo con pasos cortos y deliberados.
Le dijo algo al oído que los demás no pudieron escuchar. Rodrigo escuchó. Asintió una vez. Luego levantó la vista hacia los 3 socios restantes. «Necesito 5 minutos», dijo. «Esperen aquí». Los socios no protestaron. Rodrigo y Mauricio salieron juntos por la puerta lateral, la que daba al pasillo privado que conectaba la sala de juntas con la oficina personal del director. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic que sonó más definitivo de lo que probablemente era. Don Esteban observó todo desde la pantalla. Observó todo. «¿Estás bien, mija?», preguntó con esa voz tranquila que Valeria había escuchado siempre que el mundo se ponía difícil. Cuando era niña, y se caía. Cuando era joven y algo salía mal. Ahora, en una sala de juntas de piso 22, esa voz hacía exactamente lo mismo que siempre había hecho. La sostenía. «Sí, papá», respondió ella, y lo decía en serio. Uno de los socios, un hombre de cabello entrecano que había permanecido en silencio desde el principio, se inclinó ligeramente hacia adelante. «Señorita Montoya», dijo con cuidado. «Mi nombre es Germán Solano. Llevo varios años en esta empresa». Hizo una pausa, como si estuviera midiendo cada palabra antes de soltarla. Hay cosas que uno firma sin leer con el cuidado que debería. Otra pausa. «¿Eso nos involucra a nosotros en lo que usted está describiendo?», era la pregunta que los 3 estaban pensando. Y Germán había sido suficientemente honesto como para hacerla en voz alta. Valeria lo miró. No con dureza ni con compasión, con la franqueza de alguien que ha aprendido que la verdad, aunque incómoda, es siempre el camino más corto. «Eso depende de lo que hayan firmado y de cuándo», dijo. «Pero si están pensando en protegerse, el momento de hacerlo no es cuando todo ya está en los tribunales». Germán Solano asintió despacio. Algo en su expresión cambió. No dramáticamente, pero lo suficiente. En ese momento, el teléfono de Valeria vibró sobre la mesa. No era una llamada, era un mensaje, de un número que no estaba guardado en sus contactos. Lo leyó una vez, lo leyó de nuevo. «Mi nombre es Clara Ibáñez. Vi la transmisión desde el principio. Tengo algo que usted necesita ver. Algo que guardé durante muchos años sin saber qué hacer con ello. Llámeme, por favor». Valeria no reaccionó hacia afuera, pero por dentro algo se movió. Un nombre que no conocía. Una persona que había visto la transmisión. Una persona que guardaba algo relacionado con todo esto. En la pantalla, don Esteban la observaba. «Papá», dijo Valeria en voz baja, «¿conoces a alguien llamada Clara Ibáñez?». El silencio que siguió duró menos de 2 segundos, pero fue suficiente. Don Esteban cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. No era sorpresa, era reconocimiento. La expresión de alguien que acaba de escuchar el nombre de una persona que pensó que nunca volvería a aparecer en su historia. «Clara», dijo en voz muy baja. «Sí, la conocí. Era la asistente de la notaría donde se firmaron los documentos originales». Hizo una pausa. «Y también los que vinieron después, los que yo nunca firmé». El peso de esas palabras tardó un momento en asentarse sobre Valeria. La asistente de la notaría, una persona que estuvo presente, que vio, que supo y que había guardado silencio durante todo este tiempo. Valeria salió de la sala sin decirle nada a los socios. Caminó por el pasillo hasta el área de ventanas que daba al exterior del edificio, lejos del ruido y de las miradas. Marcó el número. 1 vez. 2 veces. «¿Señorita Montoya?». La voz al otro lado era la de una mujer mayor. Firme, pero con un temblor profundo debajo, como una pared que ha aguantado demasiado tiempo y ya no puede más. «Soy yo». «¿Quién es usted, señora Ibáñez?». «Alguien que debió hablar mucho antes», respondió Clara, y en esas pocas palabras había toda una vida de culpa. «Vi su transmisión. Vi al señor Esteban, y no pude quedarme callada más tiempo». «¿Dónde está usted ahora?». «A unas cuadras de ese edificio. Llevo un rato aquí afuera. No me atrevía a entrar. Pero cuando lo vi a él en la pantalla, con esa cara cansada, con esa voz». La mujer se quebró levemente. Supe que ya no podía seguir cargando esto. Valeria miró por la ventana hacia la calle de abajo. La ciudad continuaba su ritmo, indiferente a todo lo que estaba ocurriendo en el piso 22. Personas caminando, vehículos moviéndose. El mundo ordinario de un día cualquiera.
Suba, dijo Valeria. Le diré al guardia que la espere. Cuando colgó, se quedó un momento mirando su propio reflejo en el vidrio. Había calculado muchas cosas para ese día. Había preparado cada movimiento con la precisión de quien sabe que no tendrá una segunda oportunidad. Pero Clara Ibáñez no estaba en ningún cálculo. Y eso, curiosamente, le daba más esperanza que cualquier documento. Las sorpresas verdaderas siempre llegan de donde uno no las espera. Volvió a la sala de juntas justo cuando Rodrigo y Mauricio regresaban por la puerta lateral. Algo había cambiado en la postura de Rodrigo. No era derrota, era algo más peligroso que la derrota. Era determinación. La determinación de alguien que ha decidido pelear con todo lo que le queda. «Señorita Montoya», dijo Rodrigo, colocándose en la cabecera de la mesa con la autoridad de alguien que necesita recordarle a todos en ese cuarto quién sigue siendo el dueño del espacio. «He hablado con mi equipo. Estamos dispuestos a revisar las acusaciones que presentó hoy, siempre y cuando esta transmisión se detenga de inmediato y los documentos se manejen a través de los canales legales correspondientes». Era una oferta, disfrazada de razonabilidad, pero era una oferta. «No», dijo Valeria. Rodrigo entrecerró los ojos. «Está rechazando la oportunidad de resolver esto de manera ordenada». «Estoy rechazando la oportunidad de que esto desaparezca de manera conveniente», lo corrigió ella. «¿Qué es lo que usted en realidad está ofreciendo?» «Lo que ofrezco es evitar un proceso que puede volverse muy complicado para muchas personas», dijo Rodrigo. Y sus ojos se desplazaron brevemente hacia los socios antes de regresar a Valeria. «Incluyendo usted. Llevo años preparándome para lo complicado», respondió Valeria. «No me asusta». Don Esteban, desde la pantalla, observaba a su hija con una expresión que nadie más en esa sala podía leer completamente. Era orgullo, pero también era algo más. Era el reconocimiento de alguien que ve en otra persona lo mejor de sí mismo, multiplicado por todo lo que esa persona vivió y aprendió sola. Mauricio Peña habló entonces, y su tono había cambiado. Ya no era el abogado seguro del principio de la mañana. Era un hombre evaluando el terreno con mucho más cuidado. «¿Qué quiere exactamente, señorita Montoya? Dígalo con claridad». «Quiero que se reconozca públicamente que Montoya y Asociados fue el origen de esta empresa. Quiero que los registros sean corregidos. Quiero que mi padre reciba lo que le corresponde legalmente. Y quiero que las personas responsables de falsificar documentos enfrenten las consecuencias de haberlo hecho». «Eso es una declaración de guerra», dijo Mauricio. «No», dijo Valeria. «Es una descripción de la justicia». Fueron golpes suaves en la puerta lo que interrumpió el momento. El mismo asistente que había entrado antes asomó la cabeza con expresión de alguien que no quería estar ahí. «Señor Alcántara», dijo, «hay una señora en recepción que dice tener una cita con la señorita Montoya. Su nombre es Clara Ibáñez». El nombre cruzó la sala como una corriente eléctrica. Y lo que ocurrió en el rostro de Rodrigo Alcántara en ese instante fue algo que Valeria nunca había visto antes. No en él, no en nadie que creyera tener el control. Fue pavor, no miedo calculado, no incomodidad estratégica. Fue el pavor genuino, instantáneo, de alguien que acaba de ver aparecer el fantasma que más temía. Sus manos, que habían recuperado su compostura habitual sobre la mesa, se tensaron de golpe. Su mandíbula se apretó de una manera que no pudo disimular. Mauricio Peña lo vio. Los socios lo vieron. Valeria lo vio. Y en ese momento, aunque nadie sabía todavía exactamente qué era lo que Clara Ibáñez guardaba, todos en esa sala comprendieron algo fundamental. Fuera lo que fuera, Rodrigo Alcántara sabía exactamente de qué se trataba, y era peor que todo lo que ya habían escuchado. «Dígale que suba», dijo Valeria, sin apartar la vista de Rodrigo. El asistente desapareció. Don Esteban, desde la pantalla, cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, tenía la expresión de alguien que acaba de comprender que la historia que creyó conocer tenía un capítulo más, uno que él mismo no sabía que existía. «Mija», dijo en voz muy baja. «Ya sé, papá», respondió Valeria, igual de baja. Los socios miraban la puerta. Mauricio miraba a Rodrigo. Rodrigo miraba un punto fijo sobre la mesa que no era ningún documento ni ninguna persona. Era el punto al que miran los seres humanos cuando algo dentro de ellos se está reorganizando a una velocidad que el cuerpo no puede seguir.
El contador de la transmisión en vivo seguía subiendo. Y en algún lugar del edificio, el sonido del elevador anunciaba que alguien estaba subiendo 22 pisos cargando un secreto que había esperado demasiado tiempo para salir a la luz. El elevador tardó. Cada segundo que pasaba en esa sala mientras esperaban tenía un peso distinto al de los segundos anteriores. Ya no era la tensión de una confrontación en desarrollo. Era algo más parecido a la espera antes de una tormenta, cuando el cielo ya cambió de color y el aire ya huele diferente, y lo único que falta es el primer trueno. Rodrigo Alcántara no se sentó. Eso lo notaron todos. El hombre que había presidido esa mesa con la naturalidad de quien lleva años ocupando el mismo trono, el hombre que se había recostado en su silla con los brazos cruzados y la sonrisa lista, ese hombre estaba de pie junto a la ventana por segunda vez en la mañana. Pero esta vez no era calculado. Esta vez era instinto. El instinto de alguien que necesita espacio alrededor para poder pensar. Mauricio Peña se acercó a él una vez más. Valeria no intentó escuchar. No necesitaba hacerlo. La conversación entre ellos no cambiaría nada de lo que estaba a punto de ocurrir. Don Esteban seguía en la pantalla. «Papá», dijo Valeria acercándose al teléfono con voz baja. «¿Qué más sabes de Clara?» El hombre mayor tardó un momento en responder. «Era joven cuando la conocí», dijo. Trabajaba en esa notaría desde hacía poco tiempo. Era callada, seria, del tipo de persona que hace su trabajo sin llamar la atención. Hizo una pausa. «La última vez que la vi fue el día que fui a preguntar por los documentos. El notario no estaba. Ella me atendió. Me dijo que los papeles habían sido retirados por el representante legal de la empresa». Su voz bajó un poco. Cuando le pregunté quién había autorizado eso, me miró de una manera que no olvidé nunca, como si quisiera decirme algo pero no pudiera. «¿Y nunca volviste a saber de ella?» «Nunca». Valeria procesó eso en silencio. Una mujer joven que había visto algo, que había querido hablar y no había podido, y que había cargado con eso durante todo el tiempo que don Esteban luchó sin éxito, todo el tiempo que Valeria creció sin entender completamente por qué su padre tenía esa tristeza quieta que nunca explicaba del todo, todo el tiempo que Alcántara Capital brillaba en los periódicos de negocios como un ejemplo de esfuerzo y visión. La puerta se abrió. Clara Ibáñez entró a la sala de juntas del piso 22, como entra alguien que ha ensayado ese momento cientos de veces, y aún así, al estar ahí de verdad, siente que las piernas no son del todo propias. Era una mujer de edad avanzada, con el cabello recogido con sencillez y una cartera de mano que sostenía con las dos manos, apretada contra el pecho como si contuviera algo frágil. Sus ojos fueron primero a Valeria, luego a la pantalla. Cuando vio a don Esteban, se detuvo completamente. No fue un traspié ni un gesto dramático. Fue simplemente que sus pies dejaron de funcionar por un segundo. Sus labios se separaron levemente, y en sus ojos apareció algo que era una mezcla de alivio y dolor que solo produce el reencuentro con una culpa que se ha cargado demasiado tiempo. «Esteban», dijo en voz muy baja. «No, señor Montoya». «No, don Esteban. Solo su nombre, como lo diría alguien que lo conoció en un momento de su vida que marcó todo lo demás». Don Esteban la miró desde la pantalla. «Clara», respondió, con esa misma calma que era su marca. Pero había algo distinto en su voz, algo que Valeria identificó de inmediato como lo que era: gratitud. La gratitud de alguien que siempre supo, sin poder demostrarlo, que no estaba completamente solo. Rodrigo Alcántara, desde su lugar junto a la ventana, no dijo una sola palabra, pero su mandíbula estaba tan apretada que los músculos de su cara lo delataban. Valeria guió a Clara hacia la silla más cercana. «Siéntese», dijo con gentileza. Clara obedeció. Colocó la cartera sobre la mesa y la abrió con manos que no temblaban, aunque era evidente que le costaba mantenerlas así. «Guardé esto», dijo sacando un sobre manila grueso, amarillento en los bordes, desde el día en que supe que lo que estaba pasando no estaba bien. No sabía si algún día serviría de algo, pero no pude destruirlo. No pude. «¿Qué contiene?», preguntó Valeria. Clara no respondió de inmediato. Miró a Rodrigo directamente. Era la primera vez que lo miraba desde que había entrado a la sala, y esa mirada no tenía odio. Tenía algo más difícil de sostener. Tenía la mirada de alguien que lo vio todo y cayó cuando no debía. «Contiene», dijo Clara con voz firme,
Los documentos originales de constitución de la empresa. Los que se firmaron con el nombre correcto. Los que demuestran que Montoya en Asociados era exactamente lo que el señor Esteban siempre dijo que era. Santiago Bravo, que había regresado a la sala en algún momento sin que nadie lo notara, se tensó en su silla. Germán Solano dejó de respirar por un segundo. Pero eso no es todo, continuó Clara, y su voz se volvió más baja, más densa, como si las siguientes palabras tuvieran más peso que todas las anteriores. También hay algo más. Algo que no forma parte de los registros oficiales porque se hizo de una manera que nunca debió hacerse. Sacó un segundo documento del sobre. Este era diferente, más delgado, con membrete de una institución que ya no existía. Semanas después de la reestructuración de la empresa, dijo Clara, alguien presentó una denuncia anónima ante las autoridades regulatorias del sector. En esa denuncia se acusaba al señor Esteban Montoya de haber usado la empresa para mover dinero de manera irregular. Hizo una pausa. Era mentira, completamente inventado, pero bastó para que ningún abogado quisiera tomarlo como cliente, para que los bancos le cerraran las puertas, para que fuera imposible pelear legalmente por lo que era suyo. El silencio que cayó sobre la sala fue diferente a todos los anteriores, porque esto ya no era solo el robo de una empresa. Esto era la destrucción sistemática de un hombre. Valeria sintió que algo se movía dentro de ella. No era ira, era más profundo que la ira. Era esa comprensión tardía y devastadora de cuando uno entiende, de golpe, todas las piezas de algo que siempre estuvo frente a sus ojos sin que pudiera verlo completo. Su padre no había perdido simplemente su empresa, le habían quitado su empresa, luego le habían destruido su reputación, y luego le habían cerrado todas las puertas posibles para que no pudiera recuperarse. No fue un robo, fue una demolición. ¿Quién presentó esa denuncia?, preguntó Valeria, y su voz salió más calmada de lo que sentía, mucho más calmada. Clara miró el documento. Hay un nombre en los registros internos de la notaría, dijo. No en los documentos oficiales, porque se usó un intermediario. Pero en los registros internos, donde se anotaba quién encargaba cada trámite, levantó la vista hacia Mauricio Peña. Está su nombre, licenciado. Mauricio Peña se puso de pie tan abruptamente que la silla detrás de él se desplazó. Eso es completamente falso, dijo, y su voz había perdido toda la textura controlada del abogado corporativo. Era cruda, asustada. Tengo la hoja de registro, dijo Clara simplemente, con fecha, con hora, con la anotación de la persona que lo atendió ese día. Hizo una pausa. Esa persona era yo. Mauricio miró a Rodrigo. Una mirada rápida, instintiva, la mirada de alguien que busca respaldo y no sabe si lo encontrará. Rodrigo no lo miró de vuelta. Y esa fractura, ese momento en que Rodrigo Alcántara dejó a su abogado de 30 años buscando apoyo en el vacío, dijo más sobre el estado real de las cosas que cualquier documento sobre la mesa. «Clara», dijo don Esteban desde la pantalla, con una voz que cargaba décadas de preguntas sin respuesta. «¿Por qué no hablaste antes?» La mujer mayor cerró los ojos un momento. «Porque me amenazaron», dijo, y las palabras salieron pequeñas, como si hubieran estado guardadas en un lugar muy estrecho durante demasiado tiempo. Días después de que todo pasara, un hombre que yo no conocía se presentó en mi casa. Me dijo que sabía dónde vivía, que sabía que tenía familia, que mientras yo guardara silencio, todo estaría bien, que si hablaba, se detuvo. Nadie presionó. Nadie necesitó hacerlo. Tenía una hija pequeña, continuó Clara en voz muy baja, y tuve miedo. Abrió los ojos. Ese miedo me duró muchos años, y cuando dejó de durar, ya me había convencido de que hablar no cambiaría nada, de que era demasiado tarde, de que el daño ya estaba hecho. Miró a Valeria. Hasta que la vi a usted esta mañana, hasta que la vi de pie en esa sala, sola, diciéndole la verdad a ese hombre en la cara. Una lágrima recorrió el rostro de Clara. Solo una. La de alguien que no llora fácilmente pero que ya no puede contener exactamente eso. Y pensé que si una mujer podía hacer eso, yo podía al menos terminar de hacer lo que debía haber hecho desde el principio. Valeria no respondió inmediatamente. Tomó la mano de Clara sobre la mesa. Un gesto pequeño, sin palabras. En la pantalla, don Esteban miraba a la mujer que había cargado su historia sin pedírselo,
que había pagado un precio por el silencio y que estaba ahí, en ese cuarto, devolviendo algo que siempre le perteneció. «Gracias», dijo el hombre mayor. Solo eso, pero lo dijo de una manera que contenía todo lo que no había podido decir en años. Rodrigo Alcántara se alejó de la ventana. Caminó hacia la cabecera de la mesa lentamente. Se detuvo. Miró los documentos. Miró a Clara. Miró a Valeria. Miró la pantalla donde su antiguo socio lo observaba sin odio y sin triunfo, con esa ecuanimidad devastadora de quien ya no necesita nada de quien lo lastimó. «¿Qué quieren que haga?», preguntó Rodrigo, y en esas 5 palabras vivía todo el peso de un hombre que ha construido una vida entera sobre una mentira y que acaba de quedarse sin el suelo bajo los pies. No era una rendición. Todavía no. Pero era la primera grieta real en la armadura. Valeria miró el contador de la transmisión. Miles de personas. Creciendo. Luego miró a su padre. Luego miró a Rodrigo con la serenidad de quien ha esperado ese momento, con la paciencia que solo da el amor por alguien que merece justicia. «Lo que quiero», dijo, «no se negocia en privado, se declara en público, frente a todos los que están viendo esto ahora mismo». Rodrigo abrió la boca. La cerró. Porque en ese momento, Germán Solano, el socio de cabello entrecano que había preguntado con honestidad si él estaba implicado, se puso de pie, sacó su teléfono y marcó un número. «¿A quién llama?», preguntó Mauricio Peña con urgencia. «A mi abogado personal», respondió Germán sin mirarlo, «porque creo que es momento de que cada quien cuide su propio nombre». Y con esas palabras, el último muro de lealtad colectiva que sostenía a Rodrigo Alcántara comenzó a desmoronarse desde adentro. Lo que nadie sabía aún era que dentro del sobre de Clara quedaba una última hoja, una que la mujer no había sacado todavía, una que don Esteban no sabía que existía, y que cambiaría no solo el resultado de ese día, sino todo lo que Valeria creía saber sobre por qué su padre había quedado tan completamente solo. Clara no sacó el documento de inmediato. Lo que hizo primero fue mirar a don Esteban en la pantalla con esa expresión particular de quien necesita permiso no legal sino humano antes de dar un paso que no tiene regreso. El hombre mayor la observó desde el otro lado con sus ojos cansados y asintió, apenas con la cabeza. Como si también él supiera que lo que venía era más grande de lo que cualquiera había preparado. Clara metió la mano en el sobre. Todos en esa sala lo vieron. Germán Solano, que tenía el teléfono en la mano, pero aún no había terminado de marcar el número. Los otros 2 socios, que llevaban varios minutos sin saber si quedarse o irse, y que habían elegido quedarse por la misma razón que hace detenerse a las personas frente a algo que no comprenden todavía. Mauricio Peña, que se había vuelto a sentar con la rigidez de alguien que intenta parecer tranquilo y no lo logra. Y Rodrigo Alcántara, que miraba las manos de Clara con una fijeza que decía, sin palabras, que sabía exactamente lo que iban a sacar. Era una hoja, una sola, escrita a mano. Clara la colocó sobre la mesa con el mismo cuidado con que se coloca algo que puede romperse. «Encontré esto entre los documentos que guardé», dijo. Estaba dentro de un sobre que llegó a la notaría días antes de la reestructuración. El notario lo recibió, lo leyó y lo guardó en el archivo personal que manejaba yo. Hizo una pausa. Cuando todo pasó, cuando entendí qué había ocurrido, fui a buscarlo. Todavía estaba ahí, y me lo llevé. Valeria extendió la mano hacia la hoja. La tomó. Era una carta breve, sin membrete, sin firma al pie, pero con una letra que, para quien la conocía, era inconfundible. Instrucciones puntuales sobre cómo manejar los documentos de la reestructuración, sobre qué nombre debía aparecer en los nuevos registros, sobre qué nombre debía desaparecer de los anteriores, y al final de la carta, una sola línea que lo cambiaba todo. Asegúrese de que Montoya no pueda reclamar nada. Para eso le pagamos. Valeria leyó esa línea 2 veces. Luego levantó la vista hacia Rodrigo. «Esta es su letra», dijo. No era una pregunta. Rodrigo no respondió. «Esta es su letra», repitió Valeria. Y esta vez había algo en su voz que no era acusación sino algo más frío, más claro, más definitivo. «Usted le dio instrucciones directas al notario, por escrito. Y esta carta lleva sus iniciales en la esquina superior derecha». En el extremo de la sala,
Uno de los socios que había permanecido en silencio durante toda la mañana se puso de pie lentamente. No dijo nada. Caminó hacia la puerta y salió sin mirar a nadie. Nadie lo detuvo. Germán Solano terminó de marcar su número y llevó el teléfono al oído. Se alejó hacia el rincón más lejano de la sala, hablando en voz muy baja. Mauricio Peña tenía los ojos fijos en la carta desde el lugar donde estaba, con esa expresión de abogado que evalúa el daño de algo antes de decidir cómo responder. Y lo que evaluaba en ese momento no era la defensa de su cliente, era la suya propia. Don Esteban, en la pantalla, no dijo nada. No hizo falta. Rodrigo Alcántara se acercó a la mesa despacio. Extendió la mano hacia la carta. Valeria no la retiró. Se la dejó tomar. Rodrigo la sostuvo. La miró. Y ocurrió algo que nadie en esa sala esperaba. Algo que rompía cualquier imagen que hubieran construido de ese hombre en las últimas horas. Se sentó. No con autoridad. No con el peso calculado del CEO que ocupa su lugar en la cabecera. Se sentó como se sienta alguien cuando las piernas simplemente deciden que ya no pueden sostener el resto. La carta quedó sobre la mesa frente a él. ¿Cuánto tiempo lleva esto transmitiendo?, preguntó, con una voz que ya no tenía ninguno de sus bordes anteriores. Desde el momento en que papá apareció en pantalla, respondió Valeria. ¿Quién lo controla? Era la segunda vez que lo preguntaba. Y esta vez, Valeria decidió responder. Una periodista, dijo. Alguien que lleva tiempo documentando las prácticas de esta empresa. Le contacté semanas antes de hoy. Le expliqué lo que teníamos. Ella ofreció la plataforma y los medios técnicos para garantizar que la transmisión no pudiera ser interrumpida desde adentro. Rodrigo asimiló eso en silencio. ¿Está aquí? ¿En el edificio? No. Está transmitiendo desde fuera. Junto con un equipo legal que ya tiene copias de todo lo que usted acaba de ver en esta sala. Mauricio Peña cerró los ojos un segundo. Fue un gesto pequeño, breve. Pero en ese segundo cerró los ojos como cierra los ojos alguien que acaba de entender que el laberinto en el que está no tiene la salida que creía. Rodrigo, dijo abriéndolos, necesito que sepa que cualquier cosa que se haya hecho en el pasado desde mi despacho, ahora no, lo interrumpió Rodrigo. Necesito dejar claro que... He dicho que ahora no, Mauricio. El tono no era de enojo, era de agotamiento. El agotamiento de alguien que ha cargado demasiado durante demasiado tiempo y que en este momento no tiene energía ni siquiera para gestionar la lealtad conveniente de quienes lo rodean. Mauricio cerró la boca. Don Esteban habló desde la pantalla, con esa calma que era, a estas alturas, la cosa más poderosa en toda la sala. Rodrigo, dijo. El otro hombre levantó la vista. Era la primera vez en toda la mañana que lo miraba directamente a los ojos, sin ninguna capa encima. Sin estrategia, sin cálculo. Éramos amigos, dijo don Esteban simplemente. Las tres palabras cayeron sobre la sala como caen ciertas verdades, sin ruido, sin dramatismo, con todo el peso de lo que es real. Lo éramos, respondió Rodrigo, tan bajo que apenas se escuchó. Y aún así lo hiciste. No era una acusación. Era una pregunta envuelta en la forma de una afirmación. La pregunta que don Esteban había cargado durante años sin poder hacérsela a la cara del único que podía responderla. Rodrigo no respondió de inmediato. Valeria observaba a los dos hombres y sentía algo que no había anticipado sentir en ese momento. No era satisfacción, era dolor. El dolor extraño y verdadero de ver dos personas que alguna vez se quisieron separadas por una decisión que destruyó mucho más que una empresa. Mi hija necesita ese tratamiento, dijo Rodrigo finalmente, y las palabras salieron de un lugar que nadie más en esa sala conocía. El silencio que siguió fue de una textura completamente diferente. ¿Qué?, dijo Valeria. Rodrigo miró la carta sobre la mesa sin tocarla. En esa época, comenzó, con la voz de quien lleva años sin decir algo en voz alta y nota que las palabras han olvidado el camino. Mi hija estaba enferma. Necesitaba un tratamiento que yo no podía costear. No con lo que tenía entonces, no con mi parte de la empresa. Hizo una pausa. Alguien se me acercó, me ofreció una solución. Me dijo que había una forma de capitalizar la empresa rápidamente si se hacía una reestructuración. Me explicó los números, los documentos, lo que había que firmar. Y yo... Se detuvo. ¿Sabías lo que estabas haciendo?, preguntó Valeria, y su voz no tenía juicio,
pero tampoco tenía compasión. Solo quería la verdad. Rodrigo tardó en responder. Sí, dijo. Una sola palabra que tardó décadas en salir. Germán Solano, desde su rincón, escuchó eso y bajó el teléfono lentamente. Clara Ibáñez tenía los ojos cerrados. Don Esteban en la pantalla miraba a su antiguo socio con la expresión de alguien que acaba de recibir una respuesta que esperaba y que duele exactamente igual que si no la hubiera esperado. ¿Y tu hija?, preguntó don Esteban, con una suavidad que era casi cruel en su generosidad. Se recuperó, respondió Rodrigo. Está bien, tiene su propia vida. Me alegra, dijo don Esteban. Y lo decía en serio. Eso era lo más devastador. Valeria se levantó de su silla. Caminó hacia la ventana desde donde había visto la ciudad tantas veces esa mañana. La miró sin verla realmente, procesando todo lo que acababa de cambiar en los últimos minutos. Porque la historia que tenía preparada, la historia que había construido con años de trabajo, tenía un villano claro y una víctima clara, y un camino que llevaba de la injusticia a la justicia. Pero la realidad, como siempre, era más complicada que cualquier historia preparada. Eso no cambiaba lo que había que hacer. No borraba los documentos falsificados, ni las amenazas a Clara, ni los años que su padre había perdido. No borraba nada de lo que era real y medible y verdadero, pero le cambiaba algo por dentro. Le añadía un peso diferente al que ya cargaba. Esto cambia los hechos, dijo Valeria sin darse la vuelta, pero no las consecuencias. Lo sé, dijo Rodrigo. Mi padre perdió todo. Su empresa, su reputación, sus ahorros. Perdió años que no van a volver. Hizo una pausa, y lo hiciste sabiendo exactamente lo que hacías. ¿Sí? Entonces, lo que sigue no depende de lo que yo quiera, ni de lo que tú pidas. Depende de lo que la ley determine. Rodrigo asintió sin levantar la vista. Fue Germán Solano quien rompió el silencio siguiente, regresando desde su rincón con el teléfono guardado ya en el bolsillo. Señorita Montoya, dijo, hay algo que creo que debe saber. Algo que yo supe hace poco tiempo y que no entendí completamente hasta hoy. Valeria se giró hacia él. Hace algunas semanas, dijo Germán, Rodrigo convocó una junta extraordinaria, sin aviso previo. El tema era una modificación en la estructura accionaria de la empresa. Una modificación que ninguno de nosotros entendió del todo, pero que firmamos porque se nos dijo que era un trámite de reorganización interna. ¿Qué tipo de modificación?, preguntó Valeria. Germán la miró con la expresión de alguien que está a punto de decir algo que ya no puede guardarse. Una que habría hecho casi imposible reclamar legalmente cualquier participación histórica en la empresa, dijo, aunque se demostrara que existió. Valeria procesó eso. Rodrigo seguía con los ojos en la mesa. Y entonces Valeria entendió. No había sido una coincidencia que todo emergiera ahora. No había sido solo la transmisión en vivo ni los documentos de Clara. Había una razón de tiempo. Una razón urgente que nadie había dicho todavía en voz alta, pero que flotaba en esa sala como algo que todos sentían sin nombrarlo. ¿Cuándo entraría en vigencia esa modificación?, preguntó Valeria. Germán respondió, y la respuesta hizo que Valeria mirara a su padre en la pantalla con una urgencia nueva. Una que confirmaba que no solo había llegado al momento correcto, había llegado al último momento posible. Lo que nadie sabía todavía, lo que ni Valeria, ni don Esteban, ni Clara podían imaginar, era que la periodista que controlaba la transmisión desde fuera del edificio acababa de recibir un mensaje. Un mensaje que no venía de ninguno de los presentes en la sala, que venía de alguien que había estado observando desde el principio, y que cambiaba, de manera irreversible, el alcance de todo lo que estaba a punto de suceder. El teléfono de la periodista recibió el mensaje a las afueras del edificio Alcántara Capital, donde ella y su equipo llevaban horas transmitiendo desde una camioneta estacionada discretamente en la esquina opuesta. 4 pantallas, 2 operadores, una conexión que Rodrigo Alcántara nunca pudo interrumpir porque nunca supo exactamente desde dónde operaba. La periodista se llamaba Renata Solís, y el mensaje que acababa de recibir la dejó sin palabras durante varios segundos, algo que no le ocurría con facilidad después de años cubriendo historias que otros no se atrevían a tocar. Lo leyó una vez más para asegurarse de que entendía bien. Lo que están transmitiendo es solo la mitad de la historia. Hay algo que Valeria Montoya no sabe, algo que su padre tampoco le contó.
Si quieren la verdad completa necesitan hacer una pregunta. Una sola. Pregúntenle a Rodrigo Alcántara quién fue el hombre que lo contactó hace muchos años. El que le ofreció la solución. Ese nombre lo cambia todo. Renata miró a su operador. Necesito entrar al edificio, dijo. Arriba, en el piso 22, nadie sabía todavía lo que estaba a punto de llegar. Valeria había vuelto a sentarse frente a Rodrigo. La sala se había vaciado gradualmente de personas que alguna vez creyeron que ese cuarto era el centro seguro de su mundo. Quedaban Mauricio Peña en una esquina, quieto con la quietud de quien ya no sabe qué papel jugar. Germán Solano cerca de la puerta, con su teléfono guardado pero la mirada de alguien que ha tomado una decisión. Santiago Bravo de regreso en su silla, y Valeria sabía, aunque no lo había preguntado todavía, que Santiago no había salido a tomar aire solamente. ¿A dónde fuiste cuando saliste?, le preguntó Valeria, mirándolo directamente. Santiago no esquivó la pregunta. A hacer una llamada, respondió. A alguien que lleva tiempo pidiéndome que hable. Que lleva tiempo diciéndome que lo que firmamos en esa junta extraordinaria no era un trámite normal. ¿Quién? Un auditor externo que la empresa contrató hace algunos meses y que presentó un reporte interno que Rodrigo archivó sin compartir con nadie. Rodrigo levantó la vista. Ese reporte es confidencial. Era confidencial, corrigió Santiago. Le pedí que lo enviara a la señorita Montoya ahora mismo. Y al equipo legal que está afuera. El silencio que siguió fue breve pero denso. Valeria miró a Santiago con esa franqueza que reservaba para los momentos en que alguien hacía algo que no estaba obligado a hacer. Gracias, dijo simplemente. Santiago asintió. Había algo en su expresión que era más que lealtad táctica. Era el alivio específico de alguien que lleva tiempo cargando algo incómodo y finalmente lo suelta. En la pantalla, don Esteban observaba todo con sus ojos cansados. La enfermedad que llevaba meses combatiendo en silencio le pesaba más en ciertos momentos que en otros. Este era uno de esos momentos. No por el agotamiento físico, sino por el emocional. Por ver desplegarse en tiempo real todo lo que había esperado durante tanto tiempo, con la misma intensidad que tiene cualquier cosa que se espera demasiado. «Papá», dijo Valeria. «¿Cómo estás?» «Aquí estoy, mija», respondió él, con esa frase que era siempre la misma y siempre lo decía todo. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. No era el asistente esta vez. Era Renata Solís, que había subido con la credencial de prensa que el guardia de seguridad revisó 3 veces antes de dejarla pasar, y que entró a la sala con el teléfono en la mano y una expresión que Valeria reconoció de inmediato. La expresión de alguien que trae información que cambia la dirección de algo. «Renata», dijo Valeria, poniéndose de pie. «Recibí un mensaje», dijo la periodista sin preámbulos, extendiendo el teléfono hacia ella. Valeria lo leyó. Leyó el mensaje completo una vez. Lo leyó de nuevo. Y cuando levantó la vista, buscó a Rodrigo Alcántara con una mirada diferente a todas las que le había dirigido esa mañana. «¿Quién fue el hombre que te contactó?», preguntó. «El que te ofreció la solución. El que te explicó cómo hacer la reestructuración». Rodrigo frunció el ceño levemente. «Ya lo dije. Alguien que se me acercó en esa época. Necesito el nombre. No tiene relevancia ahora». «Tiene toda la relevancia», dijo Valeria, y algo en su tono hizo que don Esteban en la pantalla se inclinara imperceptiblemente hacia adelante. «Porque alguien acaba de enviarnos un mensaje diciendo que ese nombre lo cambia todo. Y esa persona sabe cosas que ninguno de los presentes aquí le ha podido contar». Rodrigo la miró. Luego miró la pantalla. Luego miró el teléfono de Renata desde donde estaba, sin leerlo, pero como si la sola existencia del mensaje confirmara algo que él había enterrado tan profundo que casi había logrado convencerse de que no existía. «Se llamaba Horacio», dijo finalmente. «Horacio Vidal». El nombre tardó un segundo en cruzar la sala, y cuando lo hizo, llegó al único lugar donde podía producir el efecto que produjo. Don Esteban Montoya cerró los ojos. No fue un parpadeo. Fue el cierre de ojos de alguien que acaba de recibir un golpe que no vio venir, que no podía haber visto venir, que venía de una dirección que nunca hubiera vigilado porque era la última dirección desde la que esperaba que llegara algo. «Papá», dijo Valeria, alarmada por el cambio en su expresión. «¿Lo conoces?». Don Esteban tardó en responder. Cuando habló, su voz tenía una textura nueva.
No era el dolor de la traición de Rodrigo, que había tenido décadas para procesarse. Era algo más reciente, más afilado. Horacio Vidal, dijo despacio. Era mi contador. El hombre que llevaba las finanzas de Montoya y Asociados desde el principio. El que conocía cada número, cada cuenta, cada movimiento de dinero que yo había hecho desde que fundé la empresa. El silencio que siguió fue de los que no necesitan que nadie los llene, porque todos en esa sala entendieron al mismo tiempo lo que eso significaba. El hombre que había ayudado a Rodrigo a ejecutar el robo no era un extraño. No era alguien que llegó desde afuera con información robada. Era alguien que don Esteban había contratado, en quien había confiado, a quien había dado acceso a todo. La traición no había sido solo de Rodrigo, había sido doble. ¿Dónde está ese hombre ahora?, preguntó Renata Solís, con la voz neutral de quien hace periodismo incluso cuando la historia supera lo que esperaba encontrar. No lo sé, respondió Rodrigo. Perdí contacto con él poco después de que todo se resolvió. Me pagó su parte y desapareció. ¿Su parte?, repitió Valeria. Rodrigo cerró los ojos un momento. Me dijo que necesitaba un porcentaje de la operación, que sin él no habría forma de ejecutar el traspaso sin que quedaran rastros legales que yo no pudiera manejar solo. Hizo una pausa larga. Yo era joven, estaba desesperado, y él sabía exactamente cómo hablar con alguien desesperado. Te manipuló, dijo don Esteban desde la pantalla. No era una defensa, era una constatación. La constatación tranquila y devastadora de alguien que acaba de ver completarse un rompecabezas que durante años tuvo una pieza faltante. Sí, respondió Rodrigo, aunque eso no cambia lo que hice. No, coincidió don Esteban. No lo cambia. Valeria procesaba todo mientras la sala procesaba junto con ella. Porque la historia que había construido durante años tenía ahora una dimensión que no había contemplado. No había un villano, había dos, y uno de ellos seguía libre, con nombre y con una parte del dinero que le había robado a su padre en algún lugar del mundo que nadie conocía. Renata, dijo Valeria. ¿Quién envió ese mensaje? La periodista miró su teléfono. El número está bloqueado, pero hay algo más. Hizo una pausa. El mensaje llegó con un archivo adjunto que todavía no había abierto porque quería que usted estuviera presente. Lo abrió. Era un documento, un estado de cuenta bancaria, con movimientos que correspondían a una fecha precisa en el pasado, depósitos que llegaban de una empresa intermediaria, y al final del documento, el nombre del titular de la cuenta que los recibía, Horacio Vidal. Y debajo, en el mismo documento, otro nombre, una cuenta de transferencia final, el destino real del dinero una vez que pasaba por Horacio Vidal como intermediario. Valeria leyó ese segundo nombre, y se quedó sin habla. No porque no lo conociera, sino porque lo conocía demasiado bien. Era el nombre de un hombre que aparecía regularmente en las revistas de negocios, que había sido entrevistado docenas de veces sobre su filosofía empresarial, que figuraba en los consejos asesores de 3 fundaciones dedicadas a la ética corporativa. Un hombre cuya reputación era impecable. Un hombre que, según ese documento, había financiado toda la operación desde el principio. ¿Quién es?, preguntó Renata leyendo la expresión de Valeria antes de leer el nombre. Valeria levantó la vista hacia la pantalla donde su padre seguía presente. Papá, dijo con una voz que salió más pequeña de lo que quería. ¿El nombre Lisandro Fuentes te dice algo? Don Esteban parpadeó. 1 vez, 2 veces. Y entonces ocurrió algo que Valeria nunca había visto en su padre. Algo que los años de enfermedad no habían producido, que los años de injusticia no habían producido, que ni siquiera esa mañana, con todas sus revelaciones, había producido. A don Esteban Montoya se le llenaron los ojos de lágrimas. Era mi amigo, dijo, y la voz se le quebró por primera vez en toda la mañana. Mi amigo más antiguo. Antes que Rodrigo. Antes que todo. Nadie habló. Clara Ibáñez, que había permanecido en silencio desde que su parte había quedado expuesta, se llevó una mano a la boca. Germán Solano bajó la cabeza. Santiago Bravo miraba la pantalla con la expresión de alguien que acaba de entender por qué ciertas historias duelen de una manera que las palabras no alcanzan a describir. Mauricio Peña, en su rincón, miraba el suelo. Y Rodrigo Alcántara, el hombre que había comenzado esa mañana riéndose con todo el cuerpo, estaba sentado con los codos sobre la mesa y el rostro entre las manos,
con el peso de alguien que acaba de entender que fue una pieza en un tablero que nunca controló completamente. Lisandro me presentó a Rodrigo, continuó don Esteban, con la voz de quien habla y llora al mismo tiempo sin poder evitar ninguna de las dos cosas. Nos presentó como si nos estuviera haciendo un favor a los dos. Nos dijo que juntos podíamos construir algo grande, que él nos iba a apoyar. Una pausa. Nunca entendí por qué desapareció de mi vida justo cuando todo empezó a salir mal. Pensé que se había alejado para no verse involucrado en mis problemas. Nunca pensé... No terminó la frase. No hizo falta. Valeria cruzó la sala. Se acercó al teléfono donde su padre aparecía en la pantalla y lo sostuvo con las dos manos, acercándolo, como si pudiera reducir de alguna manera la distancia entre ellos. «Papá», dijo con una voz que ya no intentaba ser fuerte. «Papá, lo sabemos ahora. Tenemos la prueba ahora. Y eso significa que esto no termina solo con Rodrigo». Don Esteban la miraba, con esos ojos que habían visto demasiado y amado demasiado y perdonado demasiado, con la cara de un hombre al que la vida le quitó cosas que ninguna justicia puede devolver completamente, pero también con algo nuevo, algo que Valeria no le había visto en mucho tiempo. Alivio. El alivio específico y extraño de cuando una herida que siempre estuvo abierta finalmente, después de todo, tiene nombre, tiene causa, tiene una verdad que ya no puede ser negada. ¿Y la modificación accionaria?, preguntó Valeria, mirando a Germán. Entraba en vigencia en menos de 72 horas, dijo Germán en voz baja. 72 horas. 3 días. Valeria había llegado esa mañana al único momento posible. No una semana antes. No un mes después. Exactamente ahí. Renata Solís miraba su pantalla. El contador de la transmisión seguía subiendo. Lo que había comenzado como miles de personas era ahora algo que excedía cualquier estimación que ella hubiera hecho al preparar la cobertura. «Hay algo más que deben saber», dijo Renata levantando la vista hacia la sala. «El mensaje que recibí, el archivo con el estado de cuenta». Hizo una pausa. «Hay una línea al final del documento que todavía no leí en voz alta». «¿Qué dice?», preguntó Valeria. Renata leyó despacio. «Encontrarán a Lisandro Fuentes en la misma notaría donde todo comenzó. Está esperando desde hace 3 días. Fue él quien me enseñó a guardar todo. Y ahora me enseñó que guardar no es suficiente». El silencio que siguió fue absoluto. Porque eso significaba que quien había enviado el mensaje no era un extraño. Era alguien que conocía a Lisandro Fuentes desde adentro. Alguien que había aprendido de él. Alguien que ahora lo estaba entregando. Y la única persona en esa historia que encajaba con esa descripción era alguien de quien nadie había hablado todavía. Alguien cuyo nombre aún no había cruzado esa sala. Valeria miró a Renata. Renata miró a Valeria. Y las dos mujeres entendieron al mismo tiempo que la historia que creían conocer tenía todavía una puerta que no habían abierto. Una que estaba esperando. En una notaría. A 3 días de que todo prescribiera. La notaría Documentos y Fe quedaba a 12 minutos del edificio Alcántara Capital. Valeria lo supo porque Renata ya había buscado la dirección antes de que terminaran de procesar lo que acababan de escuchar. Así trabajaba la periodista, con la velocidad de quien sabe que las historias tienen ventanas y que las ventanas no esperan. Salieron en 2 vehículos. Renata con su equipo de transmisión. Valeria con Clara Ibáñez, que insistió en acompañarla con esa determinación silenciosa de quien ha esperado demasiado tiempo para quedarse a mitad del camino. Antes de salir, Valeria se detuvo frente a la pantalla donde su padre seguía presente. «Papá, voy a ir». «Lo sé, mija. ¿Cómo estás?» Don Esteban tardó un segundo. Luego sonrió. No una sonrisa grande ni actuada. Una sonrisa pequeña y verdadera. La clase que aparece cuando algo dentro de uno se acomoda en el lugar correcto después de mucho tiempo en el lugar equivocado. «Estoy bien», dijo. «Por primera vez en mucho tiempo. Estoy bien». Valeria asintió. Apretó los labios para no llorar. «No todavía». «Cuando regrese», dijo, «quiero que estés listo para escuchar algo bueno». «Ya estoy listo, mija. Desde hace años». Germán Solano fue con ellas. No se lo pidieron. Simplemente se levantó, tomó su saco del respaldo de la silla y se colocó junto a la puerta con la expresión de alguien que ha decidido que el lado correcto de la historia vale más que el lado cómodo.
Santiago Bravo también. El auditor ya está en camino con el reporte, le dijo a Valeria mientras bajaban en el elevador. Lo envió también a 3 organismos regulatorios distintos. Por si acaso. ¿Por si acaso qué?, preguntó Valeria. Por si alguien intentaba hacer desaparecer algo antes de que llegaran. Valeria lo miró. Santiago tenía la expresión de alguien que lleva tiempo sabiendo que el barco tiene un agujero y que finalmente decidió no seguir mirando hacia otro lado. Gracias, dijo. No me agradezca todavía, respondió él. Agradézcome cuando todo esté en orden. Mauricio Peña no fue con ellos. Se quedó en el piso 22, sentado en la misma silla desde la que había revisado documentos, con la tranquilidad del que cree tener todo controlado, esperando a los abogados que él mismo había llamado, no los de Rodrigo, los propios. Porque Mauricio Peña era, por encima de todo, un hombre que entendía cuando una situación requería separar intereses. Rodrigo Alcántara tampoco fue, no porque alguien se lo impidiera, sino porque cuando Valeria salió de esa sala, él seguía sentado en la misma silla, con la carta escrita a mano frente a él, mirándola con la expresión de alguien que está comenzando a entender el tamaño real de lo que cargó durante todos esos años. La notaría era un local pequeño en una calle tranquila del centro, con una fachada discreta y un letrero que parecía llevar décadas en el mismo lugar. Cuando entraron, una mujer joven detrás del mostrador los miró con la expresión de quien los estaba esperando. «Señorita Montoya», dijo. «Sí», respondió Valeria. «¿Quién está aquí?» «Pase», dijo la joven. Él pidió que pasara directamente. La habitación al fondo de la notaría era pequeña. Una mesa, 2 sillas, una ventana angosta que dejaba entrar una luz parecida a la del atardecer, aunque todavía era mañana. Y sentado en una de las sillas, con las manos cruzadas sobre la mesa y una carpeta gruesa frente a él, había un hombre mayor, cabello completamente blanco, ojos hundidos, pero alertas. La postura de alguien que ha tomado una decisión difícil y que ya pasó el momento del miedo y llegó al momento de la calma que viene después. Lisandro Fuentes. Valeria entró y se detuvo. Clara Ibáñez, detrás de ella, contuvo el aliento. El hombre levantó la vista, la miró a ella, luego miró a Clara, y en sus ojos ocurrió algo que Valeria no esperaba ver. No era la frialdad de un hombre que había orquestado durante décadas el sufrimiento de otro. Era algo completamente distinto. Vergüenza. La vergüenza genuina, sin capas encima, de alguien que se ha mirado al espejo demasiado tiempo y ya no puede seguir justificando lo que ve. «Señorita Montoya», dijo con una voz que no tenía nada del poder que Valeria había imaginado. «Gracias por venir. Usted nos citó», respondió Valeria, sin sentarse todavía. «Sí», miró la carpeta frente a él. «Llevo 3 días aquí. Vine porque hay cosas que ya no pueden esperar más». Una pausa. «Y porque mi hija me lo pidió». «¿Su hija?», dijo Valeria. Lisandro asintió despacio. «Ella fue quien les envió el mensaje. Ella fue quien encontró los documentos que yo guardé sin saber exactamente por qué los guardaba». Su voz bajó un tono. «Supongo que en algún lugar de uno siempre sabe que el peso de ciertas cosas no desaparece solo porque uno las entierre». Valeria se sentó. Clara también. Renata Solís entró con su equipo, y Lisandro no protestó. Asintió una vez, como alguien que ya decidió que no le quedan secretos que proteger. «Cuénteme todo», dijo Valeria. Y Lisandro Fuentes, el hombre que había puesto en marcha la destrucción de su amigo más antiguo por razones que él mismo tardó en poder nombrarse a sí mismo, empezó a hablar. La historia era más vieja que cualquiera de las que habían escuchado esa mañana. Lisandro y Esteban se habían conocido de jóvenes, en los años en que los dos no tenían nada más que ideas y voluntad. Fueron amigos en el sentido más real de la palabra. El tipo de amigos que se conocen antes de tener algo que perder. Pero los años hicieron lo que los años a veces hacen. Esteban construyó, con paciencia, con honestidad, con ese método lento y sólido que tienen las personas que no saben construir de otra manera. Y Lisandro, que siempre había sido más rápido para ver oportunidades y más impaciente para esperarlas, empezó a sentir algo que nunca le había dicho a nadie. Envidia, no del tipo agresivo ni consciente. La envidia silenciosa y corrosiva de quien quiere lo que otro tiene, sin poder admitirlo, ni ante sí mismo.
Cuando vi que Montoya y Asociados iba a crecer de verdad, dijo Lisandro, tomé una decisión de la que nunca me recuperé. Presenté a Esteban con Rodrigo porque sabía lo que Rodrigo era. Sabía que era ambicioso y que necesitaba una palanca para llegar a donde quería llegar. Y yo le di esa palanca, a cambio de una parte. ¿Esteban nunca supo que usted los presentó con esa intención?, preguntó Valeria. Nunca. Para él, éramos sus dos amigos ayudándolo a crecer. Lisandro cerró los ojos un segundo. Cuando todo se ejecutó y Esteban perdió todo, yo me alejé. Le dije que no quería verme involucrado en sus problemas. Él lo entendió así. Yo dejé que lo entendiera así. Clara Ibáñez, que había escuchado en silencio, habló por primera vez desde que entraron. Y nunca sintió nada. Durante todos esos años, Lisandro la miró. Sentí todo, dijo. Eso es lo que nadie entiende. No es que no sintiera. Es que seguí eligiendo no actuar. Primero por el dinero. Luego por el miedo. Luego por la costumbre de cargar con eso como si fuera parte del peso normal de vivir. Una pausa larga. Hasta que mi hija encontró los documentos. Hasta que me preguntó quién era yo en esa historia. Y no pude responderle con nada que me dejara seguir mirándola a los ojos. La carpeta que Lisandro había colocado sobre la mesa contenía décadas de documentos. Estados de cuenta, comunicaciones internas, transferencias que trazaban con precisión matemática el camino completo del dinero desde Montoya y Asociados hasta las cuentas finales. Todo firmado, todo fechado, todo real. Era la prueba que cerraba el círculo completo. ¿Por qué esperó hasta ahora?, preguntó Renata Solís. Porque mi hija me preguntó algo que no supe responder, dijo Lisandro. Me preguntó si yo quería que cuando ella pensara en su padre, pensara en esto. Miró la carpeta. Y la respuesta fue no, aunque viniera tarde, aunque el daño ya estuviera hecho. La respuesta fue no. Valeria salió de la notaría con la carpeta bajo el brazo y el teléfono en la mano. Llamó a su padre. Don Esteban contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano desde que ella salió del edificio, que probablemente era exactamente lo que había estado haciendo. Papá, mija, ¿qué pasó? Valeria miró la calle. El sol de esa mañana que había comenzado con tanta tensión, estaba ahora en un punto diferente del cielo, más alto, más claro, como si también él hubiera estado esperando que algo se resolviera para poder mostrarse completamente. Tenemos todo, dijo. Todo, papá. Lisandro Fuentes entregó los documentos. Los originales, los estados de cuenta, todo el camino completo. Hizo una pausa. Nadie va a poder disputar esto. El silencio que siguió duró varios segundos. Valeria lo escuchó respirar. Escuchó en esa respiración cosas que no tienen nombre preciso. El sonido de alguien que durante años aprendió a respirar con un peso encima y que ahora, sin ese peso, no sabe exactamente cómo se hace. Papá, dijo Valeria, y su voz se quebró finalmente. Finalmente, después de toda esa mañana de aguantar, oh, papá, lo logramos. Lo lograste tú, mija, respondió don Esteban, y en su voz también había algo roto, pero roto de la manera en que se rompen las cosas que llevaban demasiado tiempo contenidas. Yo solo esperé. Tú fuiste. Fuimos los dos, repitió él. Clara Ibáñez estaba de pie a unos pasos, mirando la calle con los ojos brillantes. Germán Solano esperaba junto al vehículo con esa dignidad tranquila de quien hizo lo correcto y no necesita que nadie se lo confirme. Santiago Bravo hablaba por teléfono con el auditor, coordinando los envíos a los organismos regulatorios con la eficiencia de alguien que ha encontrado finalmente para qué sirve en esta historia. Renata Solís transmitía todo en vivo. El contador seguía subiendo. Lo que ocurrió en las semanas siguientes no fue rápido ni simple. La justicia nunca lo es, pero fue real. Los organismos regulatorios abrieron investigaciones formales contra Rodrigo Alcántara, Mauricio Peña y Lisandro Fuentes basándose en las pruebas presentadas. La modificación de la estructura accionaria que habría entrado en vigencia en 72 horas fue bloqueada por orden judicial antes de que se cumpliera el plazo. La cuenta bancaria que don Esteban había mencionado en la sala de juntas, la que tenía los registros del capital original, fue verificada por los auditores y confirmó lo que los documentos de Clara ya habían establecido. Montoya y Asociados había existido, y su fundador tenía nombre, apellido
y pruebas. Rodrigo Alcántara cooperó con las autoridades. No porque no tuviera otra opción, aunque tampoco la tenía, sino porque algo en esa mañana en el piso 22 lo había cambiado de una manera que él mismo no supo explicar con precisión cuando le preguntaron. Dijo, en una de sus declaraciones, que ver a don Esteban en esa pantalla, escucharlo hablar sin odio, sin sed de venganza, solo con la quietud de alguien que espera la verdad, le hizo entender algo que sus años de poder y éxito habían logrado enterrar. Que hay cosas que el dinero construye y cosas que el dinero destruye, y que él había confundido durante demasiado tiempo cuáles eran cuáles. Mauricio Peña enfrentó cargos por su participación en la falsificación de documentos. Su despacho, Peña y Asociados, fue cerrado antes de que los procedimientos legales concluyeran. Las autoridades también iniciaron la búsqueda de Horacio Vidal, cuyo paradero seguía siendo desconocido, pero cuyo nombre ya estaba en todos los archivos. El dinero, como don Esteban había dicho aquella mañana, siempre deja huellas. Lisandro Fuentes entregó todo lo que tenía, sin negociación previa, sin pedir nada a cambio. Su hija estuvo presente en cada declaración, sentada a su lado, con esa lealtad compleja y dolorosa que tienen los hijos cuando aman a sus padres, en medio de la decepción. Don Esteban Montoya recibió el reconocimiento oficial como fundador original de lo que había sido Montoya y Asociados, base de lo que se convirtió en Alcántara Capital. El proceso legal de restitución fue largo, como todos los procesos legales, pero avanzó, y cada avance llegaba con la solidez de algo construido sobre pruebas que nadie podía disputar. La primera vez que Valeria pudo decirle a su padre que el fallo inicial había salido a su favor, estaba sentada en la sala pequeña del apartamento donde él vivía, con una taza de té que ninguno de los dos había tocado, mirándolo a los ojos desde cerca. Don Esteban la escuchó, asintió despacio. Luego extendió la mano y tomó la de su hija. Y los dos se quedaron en silencio durante un momento que ninguno de los dos iba a olvidar, porque era el silencio de las cosas que se cierran. El silencio de después de una larga tormenta cuando uno sale y mira el cielo nuevo y todavía no tiene palabras pero ya tiene algo. Paz. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo? Dijo don Esteban finalmente. ¿Qué, papá? Que en todo este tiempo, en todos estos años, lo que más me dolió no fue perder la empresa. Hizo una pausa. Fue no poder darte lo que mereces. No poder estar en una posición en la que tú no tuvieras que cargar con lo que yo no pude resolver. Papá, déjame terminar, mija. Le apretó la mano. Me equivoqué en eso. Me quedé esperando que el mundo se corrigiera solo, y en ese esperar te puse a ti en el lugar que me correspondía a mí. Y eso no fue justo. Valeria sintió que algo dentro de ella se movía con una intensidad que no había anticipado. Porque esa frase que su padre nunca había dicho en voz alta, era algo que ella había necesitado escuchar sin saber que lo necesitaba. Tú me enseñaste a no rendirme, dijo. Eso fue lo que me diste. Y fue suficiente. Fue más que suficiente. Don Esteban la miró, con esos ojos que habían visto demasiado y que ahora veían algo que compensaba. No todo, pero sí algo real y verdadero. Veían a su hija. Sí, dijo simplemente. Sí lo fue. Semanas después, cuando los primeros resultados legales comenzaron a formalizarse, Valeria recibió una llamada de Germán Solano. «Hay algo que quiero proponerle», dijo. «Los socios que quedamos en la empresa, los que cooperamos con las autoridades, queremos hacer algo. No como compensación, porque entendemos que hay cosas que no se compensan, sino como reconocimiento, como la corrección de algo que debió haberse hecho bien desde el principio». «¿De qué se trata?», preguntó Valeria. «Queremos que el nombre de la empresa cambie, oficialmente. Queremos que en la fachada, en los registros, en todos los documentos, aparezca el nombre que siempre debió aparecer». Valeria no respondió de inmediato. «No es mi decisión», dijo finalmente. «Es la de mi padre». Cuando se lo contó a don Esteban, el hombre mayor guardó silencio durante un momento largo. Luego dijo algo que Valeria no esperaba. «Que no lleve mi nombre solo», dijo. «Que lleve el de los dos». «¿El de los dos?», Montoya y Valeria. «O como tú quieras que suene». La miró. «Tú construiste esto tanto como yo. Más.
Porque lo hiciste sin tener lo que yo tuve al principio. Lo hiciste desde abajo, sola, con los documentos y la verdad y nada más. Valeria tardó en responder. Montoya e hija, dijo finalmente. Don Esteban sonrió. Esa sonrisa. La sonrisa que Valeria había visto toda su infancia y que la enfermedad y los años habían ido haciendo más escasa. Ahí estaba, completa, real. Montoya e hija, repitió él. Perfecto. Clara Ibáñez se jubiló semanas después de todo lo ocurrido. En su carta de despedida, que alguien filtró a los medios sin que nadie supiera exactamente quién, escribió una sola línea que fue citada en varios artículos sobre el caso. Guardar el silencio equivocado tiene un costo que nadie te advierte cuando lo eliges. Espero que mi historia sirva para que alguien más no pague ese costo. La hija de Lisandro Fuentes jamás dio entrevistas. Acompañó a su padre en cada paso del proceso legal sin hacer declaraciones públicas. Solo estuvo, y eso, en su propio lenguaje, fue suficiente para decir lo que necesitaba decir. Santiago Bravo solicitó la revisión completa de todos los contratos que había firmado en Alcántara Capital desde que entró a la empresa. Cuando los auditores le dijeron que su participación en el proceso había sido decisiva para la velocidad con que las autoridades pudieron actuar, respondió que había tardado demasiado en actuar y que eso era lo único de lo que se arrepentía. El día que el letrero nuevo apareció en el edificio, Valeria llegó temprano. Se paró en la acera de enfrente y lo miró durante varios minutos antes de entrar. Montoya e hija, consultoría y gestión empresarial. Las letras eran limpias, sin excesos, sin el tipo de ostentación que necesitan los nombres que no tienen nada real detrás. Tenía su teléfono en la mano. Llamó a su padre. «Ya está, papá. ¿Cómo se ve?» Valeria miró el letrero, miró el edificio, miró la calle que esa mañana temprano todavía estaba despertando, con sus personas yendo a sus trabajos, con su ritmo ordinario y poderoso de vida, continuando sin importar lo que hubiera pasado o lo que estuviera por venir. «Se ve justo», dijo. «Se ve exactamente como debe verse». Don Esteban guardó silencio un momento. «Mija». «Sí, papá». «Gracias», dijo. «Por no rendirte cuando era más fácil rendirse. Por seguir cuando yo ya no podía. Por hacer lo que hiciste en esa sala, sola, frente a ese hombre que se rió de ti». «No estaba sola», dijo Valeria. «Estabas tú. Siempre estuviste tú. Siempre estaré», respondió él. Y Valeria entró al edificio con el sol de la mañana en la espalda, con el nombre de su familia en la fachada, y con esa clase de ligereza que solo existe cuando uno ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo, y finalmente lo deja en el lugar correcto. No todo estaba resuelto. Los procesos legales continuarían. La recuperación de lo perdido sería parcial, como siempre lo es, porque hay años que no vuelven, y conversaciones que no se repiten, y mañanas que se fueron sin que nadie pudiera detenerlas. Pero la verdad estaba en su lugar, y eso, como le había enseñado su padre sin saber que se lo enseñaba, era suficiente para seguir, más que suficiente.